Sí, uno de una declaración del alcalde de Vitoria, el señor Maroto, que dice: hay mucha gente en Bildu, no piensa como tú, porque dice: hay mucha gente en Bildu que ha buscado la paz desde el principio. Y otra de Laura Mintegi, que sabéis que es la líder una de las líderes de Bildu, dice: estoy en su misma sintonía, refiriéndose a Maroto y a Semper. Pero vamos, yo coincido con lo que decía ese espectador. Bildu está en instituciones por el Seguiremos PSOE. muy atentos a ese tema. Cambiamos de asunto. Vamos a hablarles de sindicatos. ¿Se acuerdan ustedes de la huelga general de septiembre del año 2010? Por aquel entonces gobernaba Zapatero. Hubo una huelga general en la que se produjo un episodio que dio bastante que hablar. En Getafe, en la factoría de EACH Casa, hubo un enfrentamiento entre piquetes y la policía. La policía antidisturbios tuvo que intervenir y al final realizó varios disparos al aire para que se retiraran un grupo de piquetes que les estaban rodeando. Los sindicatos aseguraron que los piquetes estaban simplemente realizando una labor informativa y que la policía irrumpió a cargar contra ellos. La policía asegura, sin embargo, que fueron ellos los que estaban actuando de manera violenta contra los trabajadores que pretendían ejercer libremente su derecho al trabajo, no les dejaban acceder a las instalaciones y tuvieron que intervenir. Y al verse acosados por los demás, tuvieron que disparar al aire para poderse abrir camino. El caso es que ahora, años después, el fiscal pide 8 años de cárcel para esos piquetes, por lo que considera que realmente actuaron de mala fe. Desde el sindicato, sin embargo, escuchen a su secretario de Información Institucional, asegura que todo es una cuestión política, una politización del asunto. Parece que hay una decisión política, no sabemos dónde está tomada, de justamente encausar y criminalizar. Se ha hablado con todos, se ha hablado con Cristina Cifuentes, se ha hablado con el ministro, se ha hablado con todos antes, una vez conocida la instrucción del juez, antes de que sucedieran las acusaciones, porque todo indicaba que si no se paraba íbamos a una barbaridad como la que se ha perpetrado, ¿no?, en estos momentos. El sindicato parece que lo tiene claro, acusa de politización a los demás. ¿Qué te parece? Pues mira, estos acontecimientos, yo todavía recuerdo las imágenes vivamente de un dirigente sindical madrileño de Comisiones Obreras con los casquillos de las balas, pretendiendo que había sido un abuso policial, lo que se había cometido aquí. Luego supimos que eso era mentira. Este no ha dado explicaciones, ¿eh? Este se ha tapado, se ha escondido y no ha dado más explicaciones. Luego supimos que había varios policías que estaban en el hospital con lesiones muy serias y que cuando hicieron los disparos al aire estaban completamente rodeados por unos tipos con barras de hierro que les estaban atizando de lo lindo. La cuestión que se plantea es, ¿pueden los piquetes, una jornada de huelga que además fue un fracaso, la que hicieron contra Zapatero? Quiero recordar que quien inició las gestiones contra el comité de empresa de Casa, cuyo presidente es el principal imputado de esta causa, no fue la delegada del gobierno de ahora, sino que fue la delegada del gobierno del PSOE, a la que le pareció igualmente una barbaridad lo que se había cometido ahí. Y desde luego la policía defendía un derecho constitucional, el de un trabajador que quería entrar a los talleres. Así es que este es un asunto que nos divide y mucho y que pone sobre el mantel qué demonios estamos dispuestos a permitir a esos sindicatos que tienen grupos empresariales de 90 empresas, que están manejando la pasta de la formación de los desempleados. ¿Les vamos a consentir todo o nos vamos a poner del lado de los custodios de la sociedad, que en este caso son la policía? Y al final, ¿quién se lleva la peor parte? Los policías, que resulta que recibieron esa agresión y tuvieron que soportar acusaciones de que se habían optado por la violencia policial. Tenemos comunicación con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, don José María Benito. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué nos puede contar acerca de este episodio? Pues yo creo que está casi todo dicho. Los policías acuden porque un piquete de trabajadores está impidiendo la entrada a trabajadores que querían ejercer su libre derecho de no ir a la huelga aquel día, y cuando nos quisimos dar cuenta, bueno, pues hubo varios policías que se vieron encerrados dentro de las verjas y dentro de la fábrica, a los que se les impidió salir y que no tuvieron más remedio, después de las agresiones que estaban sufriendo por parte de miembros de ese piquete, de utilizar sus armas, por supuesto sin herir a nadie, efectuando disparos intimidatorios al aire, y bueno, pues luego todo lo demás ya conocemos qué es lo que sucedió. A mí me parece que Comisiones Obreras está actuando con una irresponsabilidad pues fuera de toda duda, ¿no? Primero porque alguien tiene que decirles a los de Comisiones Obreras, y a mí no me importa decírselo yo,
que cuando la justicia actúa es porque se ha cometido un delito previamente y que la justicia no está politizada, porque si la justicia estuviera politizada, pues seguramente algunos casos de corrupción de los que estamos hablando estos días, pues estarían tapados, ¿no?, si el poder político pudiera hacerlo, ¿no? Pero afortunadamente no puede hacerlo, estamos en un Estado de Derecho y claro, las penas que se están pidiendo para este piquete, para estas personas que van a ser juzgadas, pues lógicamente no son penas leves, son penas graves porque los delitos que cometieron son delitos muy graves en democracia y por lo tanto, bueno, pues tienen que asumir sus responsabilidades. Aquí quien la hace, lógicamente la paga y no hay otra alternativa. Sin embargo, señor Benito, en aquel momento a algunos círculos les faltó tiempo para acusar a la policía de brutalidad y de haber cargado contra los piquetes que ejercían su libre derecho de informar a los trabajadores. Sin embargo, estas peticiones de pena de la Fiscalía vienen a demostrar que las cosas fueron muy diferentes, ¿no? Claro, a eso estamos acostumbrados y más en episodios de estos de huelga general, donde bueno, pues interpretan algunos piquetes y algunas organizaciones sindicales, estas denominadas de clase, bueno, pues que pueden hacer lo que quieran, que pueden campar a sus anchas y que pueden impedir a la gente el libre ejercicio de sus derechos democráticos. Y en este caso, ir o no a trabajar, que es de lo que se trata cuando hablamos de una huelga general. Yo recuerdo esas imágenes que habéis comentado, pues donde se mostraban esos casquillos de bala por parte de algún dirigente sindical en una rueda de prensa, por cierto, es decir, no en la calle, sino en una rueda de prensa, y daba la sensación de que nosotros pues habíamos ido por el piquete, les habíamos fusilado, poco menos, y bueno, pues eso, que los hechos habían sido al revés precisamente de cómo sucedieron. Afortunadamente estamos hablando de otro gobierno, porque si no habría que ver lo que dirían nuestros dirigentes hoy en día, y aquel gobierno, bueno, pues puso las cosas en su sitio, estos dirigentes fueron detenidos, fueron puestos a disposición judicial y al final yo espero que después de este juicio se conozca la verdad. Pero aquí no hay juicios políticos, aquí hay juicios porque hay dirigentes sindicales que han cometido delitos y por lo tanto, como no están por encima del bien y del mal, hay que juzgarles. Don José María, vamos a ver, ¿usted recuerda las lesiones que causaron este piquete a sus compañeros? Sí, fueron todas lesiones causadas por empujones, por golpes, fueron traumatismos. Alguno tuvo que quedar ingresado, algunos de ellos también recibieron puntos de sutura en la cabeza por los golpes de alguna de esta gente. Ya sabemos que amparados en la masa, pues lógicamente pues se crecen, ¿no? Y como incluso llegaron a desarmar a algún policía, pues cuando ya pues no quedó más remedio que hacer uso de estas armas de fuego reglamentarias que tenemos. E insisto, nosotros sí que es verdad que no causamos ningún herido, es decir, no hubo nadie del piquete resultó herido, porque bueno, para eso estamos precisamente, para defendernos, para defender a los ciudadanos y cuando somos agredidos también defendernos a nosotros mismos y por lo tanto lo hicimos con tanta pericia, con tanta profesionalidad que ninguno de ellos resultó curiosamente herido y los heridos fuimos nosotros. Antes hemos dicho que fue la delegada del Gobierno, Amparo Valcárcel, la que tomó cartas en este asunto, pero sí, también es verdad que el Ministerio del Interior, en aquel momento controlado por Alfredo Pérez Rubalcaba, silenció todo lo que pudo este episodio. ¿Se acuerda de eso? Rotunda, claro que me acuerdo. Así fue, es decir, apenas fue noticia la puesta a disposición judicial de la gente detenida, de los miembros de este piquete detenido. Poco se habló y al final lo que quedó en la sociedad, y yo lo recuerdo perfectamente, lo que quedó en la sociedad es esa rueda de prensa con una amplia cobertura mediática, donde pues, algunos de estos dirigentes mostraban esos casquillos de bala y donde se daba a entender que los culpables de aquella situación habíamos sido los policías. Cuando sucedió lo contrario nadie ha vuelto a hablar del asunto. Es más, hoy, si no es por la rueda de prensa que ha ofrecido el secretario general de Comisiones Obreras y alguno más, pues tampoco nos hubiéramos enterado de que se está celebrando, que se va a celebrar un juicio, de que hay una petición de pena tan importante como la que hay. Don José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, gracias, como siempre, por atender la llamada del gato. Buenas noches. Muy buenas noches. Kiko, ¿qué te parece? A mí me parece que los sindicatos, como operan realmente como otro ministerio más, un superministerio de Estado, el más opaco, además de todos, es imposible, ya lo sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces, absolutamente imposible saber cómo gestionan esas subvenciones que reciben de todas las administraciones, de la municipal hasta la europea. Yo creo que ya, desde hace muchos años, van asumiendo que también participan de parte del monopolio de la violencia. Hay que conocer a la policía para saber que si sacan un arma de fuego es porque realmente están temiendo y mucho por su integridad física. Es más, si piensa un policía que lo que se va a llevar es un golpe y una brecha, ni siquiera así sacar arma de fuego, entre otras cosas, porque están preparados para ello, pero fundamentalmente también porque sabe a la pena y a la represalia
que se le impone un policía, no que dispara al aire, solamente que saca el arma de fuego y no tiene motivos más que sobrados y más que probados para hacerlo, queda al día siguiente suspendido de empleo y sueldo. Si encima tiene que disparar, es que la violencia y la presión y la coacción que se estaba sometiendo a esos policías era, más allá de todo, es que de verdad que pensar, que de verdad que pensar los últimos años, y mira que ha habido manifestaciones, incidentes, muy pocas veces los policías han tenido que sacar el arma y muchísimo menos que tener que disparar. Luego, de verdad, digo lo del monopolio de la violencia, es que nos hemos acostumbrado durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo en esta huelga, creo, no sé si es la huelga o la anterior o la posterior, pero había 100, 120 detenidos y salía el delegado del gobierno de turno o un portavoz del Ministerio de Interior diciendo que se había transcurrido en total normalidad. Es un acto que es político, en el que unos tienen el derecho a la huelga y otros tienen el derecho al trabajo. Es decir, ¿cómo puedes decir con centenares y centenares de incidentes tan graves? Todavía me acuerdo, Kiko, de unas imágenes de una huelga en Madrid con unos piquetes que los enseñamos en Intereconomía, bueno, aquí, con unos clavos. Aquí en El Gato, en esta mesa, han estado las placas con los clavos que nos trajeron en la última. En la última de Alcorcón ha habido 15 detenidos. Dice, hombre, las huelgas no puedes. O sea, las huelgas, en el momento que de verdad que se estabilice como una acción violenta, pero bueno, es que ya sabemos la historia, son un mecanismo peligrosísimo para la convivencia política. Óscar. No, primero partiendo de que no hay que justificar ningún tipo de violencia y que hay que apartar la violencia, sea una manifestación, una huelga o lo que sea. Pero dicho esto, me parece una auténtica barbaridad que el fiscal pida 66 años de cárcel a 8 trabajadores. Me parece una auténtica barbaridad. Porque depende de lo que quieran los trabajadores. No en calidad de trabajadores. Claro, no en calidad de trabajadores. Pedir cárcel para una persona depende de lo que haya hecho la persona, ¿no? Es que como yo no tengo mucho recuerdo de las imágenes y no quiero ir a las imágenes porque no tengo mucho recuerdo de él, sí me quedo con lo que ha dicho el miembro de la policía que ha intervenido, que decía empujones, golpes, vuelvo a decir, no justifico nada, pero por lo que ha dicho, es decir, decía empujones, golpes. Pedir 66 años por parte de la Fiscalía. Y vuelvo a establecer la diferencia entre los sucesos que hubo y lo que la Fiscalía ahora, que jerárquicamente depende del Ministerio de Justicia o del ministro, si no digo yo lo contrario, aquí hay abogados que me pueden corregir, es decir, que en este momento determinado, cuando en este país se está viendo más número de movilización, cuando la gente se está movilizando mayoritariamente de manera pacífica y siempre hay que condenar los actos violentos. Cuando en ese momento que los ciudadanos estaban empezando más a movilizar, por una parte el Ministerio del Interior quiere cambiar la ley para criminalizar la protesta y por otra parte, en una protesta, que os voy a decir, las imágenes no las recuerdo, pero por lo que ha dicho la policía, se piden 66 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que es lo mismo que se pidió, si no recuerdo tampoco mal, en el proceso 1001 contra Comisiones Obreras de el franquismo. Me parece una barbaridad. A ver, pero es que... parece una auténtica barbaridad. No, me parece una auténtica barbaridad. Porque una cosa que dice la justicia, ya con esto acabo, una cosa que es la justicia es la proporcionalidad entre los hechos y lo que se pide. Y yo creo que en estos momentos no existe proporcionalidad entre los hechos concretos, que los desconozco. Si lo desconoce no puede decir que no hay proporcionalidad. Ha dicho empujones, ha dicho empujones. Y ha dicho policías que han tenido que fueron empujones, golpes. No hay proporcionalidad. No lo conoces. Perdón, empujones y golpes, perdona. Lo que ha dicho, ¿tú conoces el parte de lesiones? No, pero yo... ¿Lo conoces? Por eso yo no estoy diciendo que es proporcionalidad, no. Sí, por lo que dices tú. Por lo que acabo de decir, por los sin justificar nada, por empujones, no me parece proporcionalidad. Yo sí leí en su día el parte de lesiones y el parte hablaba de huesos rotos y los policías en cuestión, que ya sabes, como sabes, ellos no pueden hablar, tienen que hablar sus sindicatos, contaron entonces, hace 2 años, en el 2011 sería, que habían sido agredidos con barras de hierro. Si moler a palos a un policía con barras de hierro, un día de jornada de huelga general, ¿no te parece punible? Pues entonces, chico, no sé, pero yo creo que un escarmiento sí hay que darles. He dicho que según la información que ha aparecido, y lo que ha dicho el propio policía en este programa hace unos cuantos minutos, por lo que ha dicho hace unos cuantos minutos el policía de lo que le sucedió a esos policías, y sin justificar en ningún momento la violencia, y pedir 66 años de cárcel, me parece que no hay proporcionalidad. No multipliques. 66 años. Hay que aclarar eso de los 66. Es una de las cosas que quería decir. A mí lo de sumar las peticiones a cada uno de los acusados... Es lo que ha pedido. Bueno, pero no parece... Se puede interpretar que pide 66 años para cada imputado. No, yo no he dicho eso. No, pero se podría interpretar. Claro. Yo, si me dejáis, termino de decir. Perdón. Si hay una cosa que vamos a estar de acuerdo, Óscar,
piden 8 años de prisión a cada acusado. A mí la comparación de este piquete con el 1001 me parece tremendamente ofensiva para los acusados del proceso 1001. Sí, tremendamente ofensiva. Pero bueno, esa es mi opinión. Es un comportamiento intolerable el de este piquete, como tantos otros casos que ha habido. Dicho eso, a mí me parece de todo punto excesivo una sanción penal de privación de libertad, de ingreso en prisión de 8 años por hechos como estos. Eso es lo que pide el fiscal, ya veremos en lo que acaba siendo la condena. Ya, pero a mí me parece mal que haya... Si lo pide el fiscal es porque hay un tipo penal que recoge como posibilidad... Si tú pegas a un policía con una barra en la cabeza y le quitas el arma pues, y encima estás dificultando el derecho al trabajo de los demás, yo te digo, pues lo probable es que te caigan 8 años. Poco me parece. Bueno, a ti te parece poco y a mí me parece mucho. ¿A un policía con una barra en la cabeza? A ti te parece poco y a mí me parece mucho. Porque, es decir, el tema es muy fácil. La gente dice, no, a la cárcel, y cárcel. Es decir, ojo con lo de la cárcel. Privar a alguien de libertad es un tema muy serio. Que yo no digo que no tengan que tener un reproche penal. A mí, 8 años de prisión por estos hechos, a mí me parece excesivo. ¿Y ustedes cuál creen que debería ser el castigo contra una persona que apalea a un policía, que le rompe los huesos con una barra de acero? Piénsenlo, mándennos sus mensajes, que queremos conocer la opinión de toda la mesa. Ahora mismo volvemos. ¿Les parece a ustedes desproporcionado que el fiscal pida 8 años de cárcel para los piquetes que apalearon a los policías en Getafe en la huelga general de septiembre de 2010? Tenemos opiniones para todos los gustos. Rafael. Bueno, vamos a ver. Yo, primero, la aclaración que ha hecho Melchor, que es exactamente 8 años por cada imputado y además en concurso de delitos. O sea, que son la suma de todos son 8 años. Ya veremos, desafortunadamente, cuánto se les impone. En segundo lugar, discrepo con lo que está diciendo Melchor. Mira, esta actuación por derecho comparado pasa en cualquier país. No te voy a hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos, primero, no hubieran disparado al aire. Muy probablemente les hubieran disparado a dar. Pero no he intentado justificar esa actuación. Pero, Rafael, no puedes... Pero eso no se puede... justificar. En Estados Unidos hay pena de muerte, macho. Espérate, no. Pero me voy a referir al Código Derecho Comparado Europeo. La agresión a la autoridad, y cuando digo agresión a la autoridad, es simplemente levantar la voz, insultarle, ni tan siquiera agredirle, está condenada entre 15 y 20 años. ¿Por qué? Porque no es correcto, Melchor. El derecho tiene que ser disuasorio y coercitivo para que sea eficaz. Es decir, la gente tiene que saber que el principio de autoridad tiene que estar por encima y que quien viole el principio de autoridad tiene que sufrir unas consecuencias graves, porque si no, está pasando lo que pasa. Estos piquetes siguen funcionando y desafortunadamente mi crítica es que esto ha salido a la luz y estamos hablando de esto porque han sido unos policías los agredidos, cuando infinidad de trabajadores que quieren entrar les rompen los coches, las lunas, les pinchan, les meten los clavos y les destrozan completamente su propiedad, porque son los esquiros. Eso es lo triste. Que eso sin hablar de los periodistas. A mí me gustaría, de eso no se habla. Melchor, de eso no se habla. Y se habla cuando son policías. Eso es muy triste. Pero siendo policías, ese principio de autoridad hay que mantenerlo. Y sí hay que dar un escarmiento, porque es verdaderamente, es absolutamente inadmisible que la actuación de los piquetes haya sido como ha sido hasta ahora. Todos sabemos cómo funcionan los piquetes. Lo llevamos sabiendo decenas de años. Han trabajado en la impunidad absoluta. Nadie se ha atrevido a meterse con ellos. Oye, yo no conozco a ningún procesado, ni imputado, ni condenado por una actuación de estas características, salvo casos de faltas y faltas menores. Por Dios. Rafael, es necesaria esta actuación. Rafael, y cuanto más rigurosa, mejor. Rafael, yo discrepo del fondo de los asuntos. El derecho comparado, en este caso, es que no coincido y no me sirve. Y el ejemplo de Estados Unidos, y tú has dicho algo, dicen, Estados Unidos hubieran disparado directamente a dar. No justifico directamente a dar. Bueno, pues me parece terrorífico. Y estarían en Estados Unidos electrocutan al personal en determinados estados y me parece fatal. Bien. Entonces, yo te digo, a mí, Melchor, es una sanción de 8 años de privación de libertad por estos hechos, a mí me parece, y ya sé que esto es lo que pide el fiscal, que es concurso de delitos, pero déjame terminar, Rafael, porque si no, no es posible. Y te digo, yo estaría dispuesto, porque es fundamental la proporcionalidad, 1, y 2, estaría dispuesto a aceptar que en el plano teórico podríamos hasta ponernos de acuerdo. Lo que sucede es que la policía,
como la administración, en España y en todos los países del primer mundo, y no digamos del segundo, tiene una preponderancia respecto a los ciudadanos y una presunción de veracidad. Yo te puedo hacer una lista de asuntos, algunos de los que he sido protagonista personal y he padecido, de excesos de la administración en los que siempre prima y hay una presunción de veracidad en la administración, y respecto a cualquier incidente, por leve que sea, con la policía, y ahí la justicia, actuando de todo menos de forma justa, adecuada, proporcional y correcta, da la razón a la policía frente a un ciudadano. Por lo tanto, esto de la ejemplaridad y la policía, y siempre tiene razón. La policía tiene razón, excepto cuando no la tiene. Excepto cuando no la tiene. Y en este caso, que yo no defiendo al piquete, que no lo estoy defendiendo, que deben de tener una sanción, sí. Pero que esta alegría con la que se dice, venga, 8 años, para meter a un tío 8 años en la cárcel, tiene que haber cometido un delito muy serio. Y termino, un segundo, Rafael. Y en España, todas las reformas del Código Penal se han hecho por esta política en minúsculas que se hace en caliente, para contentar a unos, para contentar a otros, normalmente tarde. Y es un desastre. Pero solo por contestar un momento a Melchor, no, te equivocas. Otros gobiernos que hacen políticas con mayúsculas ponen penas mucho más disuasorias que estas penas que están contempladas. No me parece. Nuestro Código Penal... Y otros ejecutan al personal. No estamos hablando de ejecutar, estamos hablando de países que los podemos compartir. En Inglaterra, esta actuación en Inglaterra, las repercusiones que tiene para el piquete esta actuación en Inglaterra es de prisión inmediata. Arenales. Inmediata. Sí, yo creo que es de sobra conocido lo de la labor de los piquetes informativos. No voy a redundar en eso porque se ha hablado en esta mesa, pero además lo venimos sufriendo y padeciendo todos desde hace muchísimos años en España, en este país. Desde luego de informativos no tienen nada y son absolutamente represivos y en muchísimos casos dan miedo. O sea, hay gente que tiene miedo de ir a trabajar cuando hay una huelga por la actuación de los piquetes, que insisto que de informativos no tienen nada. Yo creo que donde estáis poniendo el dedo en la llaga es importantísimo, porque el delito no solamente de violencia, es que además es violencia contra la autoridad. No atentado a la autoridad. Exactamente, con lo cual está revestido de muchísima más gravedad. Hablabais en este caso concreto de tener una barra de hierro y agredir al policía, pero yo he visto imágenes que no podían hacer tanto daño, pero que eran absolutamente espeluznantes, como una señora haciendo pis en la bota de un policía en alguna manifestación. Aquello no podría hacer mucho daño, pero esa... 8 años. No estoy por diciendo hacer pis en la bota de un policía. Escucha, y después, a los mozos de escuadra condenados por torturas, tu gobierno, el gobierno de tu partido, los indulta. Melchor, ¡ole el arte! Melchor, ¡viva España! Eso es verdad. Pero Arenales, por favor, hacer pis en la bota de un policía, ni que las calles estuvieran llenas de mujeres haciendo pis en las botas de los policías. He puesto algo por ejemplo, pero si es que no me saques las cosas de contexto. No, si las has sacado tú. No me las estás sacando tú, porque lo que estaba intentando diferenciar es la agresión a la autoridad, es lo que es el atentado a la autoridad, porque lo que implica esa señora haciendo eso es otro tipo de cosas. De todos modos, yo no he hablado en ningún momento... Vamos a ver, pues te lo estoy sacando para diferenciar. Que una cosa es la violencia entre dos personas, un acto violento, y otra cosa es cuando además lo que estás violentando es un atentado contra la autoridad, porque tiene un matiz diferente. Y he puesto ese ejemplo donde no le vas a hacer daño, pero lo que sí que estás atentando es contra la autoridad. Bueno, no os ha interesado nada, pero lo que nosotros queríamos sacar a colación hoy era otra cosa. Y es que los sindicatos digan que esto es un caso político, cuando es un caso de un juzgado, el número no sé qué, de Getafe, de un fiscal al que nadie conoce y de unos acontecimientos que denuncia una delegada del gobierno del PSOE y que continúa la justicia. ¿Qué esperabas de los sindicatos? ¿Que reconocieran que hicieron mal sus piquetes? Pues sí. De los sindicatos que sean, de estas organizaciones que siempre se defienden a sí mismos. Oye, llevan haciéndolo 60 años esto, 60 años. Que yo no he dicho nada de lo que me has acusado, yo he dicho, porque yo sí que defiendo la proporcionalidad, como no puede ser de otro modo. Pues no puede defenderla. No, es que no se puede defender la proporcionalidad, porque entonces quiebra al principio la autoridad. No, pero vamos a ver... Vamos a ver, tú eres abogado con todo el respeto del mundo, tú te autodenominas abogado. La sanción tiene que ser proporcional. Perdona. Pero no el grado de proporcionalidad con respecto a quién se aplica. Vamos a ver. Es que eso no confundamos. No confundamos, no. El principio del derecho penal es que la gravedad de la pena va
sobre los hechos acontecidos. No como tú decías, dar escarmientos. Escarmientos no entran dentro de... Disuasorio y coercitivo. No. Has utilizado... Has dicho, dar un escarmiento. El Código Penal no está para dar escarmientos. Podemos entrar, Rafael, en un debate... A mí me interesa muchísimo. Creo que nos... Y podemos irnos hasta Beccaria y de los delitos y las penas. Es decir, yo creo que tienes una posición... muy autoritaria respecto a la sanción y a los tipos penales. Melchor, hay una cuestión clara. La proporcionalidad es respecto del daño y la pena se tipifica en la proporcionalidad respecto al daño. Exacto. Primera cuestión. Segunda cuestión. La proporcionalidad no se aplica con respecto a la persona. No es lo mismo agredir a un policía que agredir a un particular. No es lo mismo. Porque uno está revestido de autoridad y otro no lo está revestido. Que es verdad que hay abusos. Yo he tenido que defender abusos de esos. He vivido abusos de esos. Pero también te dice una cosa, que eso no lo sabe la gente. La pena que se impone a la autoridad que ha cometido eso es muy superior a la del particular, y como le enganche. Como no podía ser de otra forma. Como le enganche. Y tiene una enorme dificultad muy superior para probar ese exceso el ciudadano de a pie. Esa es la realidad. Como ven, asunto que no deja indiferente absolutamente a nadie. La que más nos interesa, ya saben, es su opinión. ¿Creen que es justificado que el fiscal solicite 8 años de prisión para estos piquetes violentos que atacaron a los